Saludos, 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 poco pelo, saludos. El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISO presenta desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo, la serie Feliz para Siempre. Muy pero muy buenos días, mis queridos amigos. ¿Cómo están? Una vez más estamos aquí para estudiar la palabra de Dios. Tenemos una mala noticia para la gente de TikTok. Parece que a alguien no le gustó lo que dijimos ayer y nos suspendieron el canal hasta el 24 de diciembre. Así que los de TikTok no podemos trabajar en TikTok en el en vivo, pero seguimos adelante. Vamos entonces a orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos por permitirnos en esta hora el estudio de su palabra. Oramos, buen Dios, por los que están conectados, por los que se van a conectar y por los que quieren estudiar con nosotros la palabra de Dios. Por Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ver si estamos bien con el volumen. Ok, sí, gracias. Muchas gracias, ya tenemos que a alguien le gusta esto. Gracias. Como ya le dije ayer, a mí los me gustas no es algo que me emocione tanto. Sí, al principio yo quería los me gusta, pero estudiando la palabra de Dios me di cuenta que lo que yo estoy estudiando, lo que yo estoy transmitiendo no es algo que sea muy popular. Así que no espero que haya mucho me gusta, porque estos no son temas populares. Estos son temas que la verdad es que a la gente un poco le llama la atención conocer la palabra de Dios. Cuando yo voy a las redes sociales y miro los programas que tienen mucho me gusta, no tienen nada que ver con lo que yo hago, pero este es el contenido que yo hago y es el que voy a seguir haciendo. Y gracias por a los que les gusta. Gracias, muchas gracias, porque créanme que yo soy realista. Yo sé que estas cosas no era lo que antes a mí me llamaba la atención. Yo no invertía ni 10 minutos escuchando la palabra de Dios anteriormente, pero doy gracias a Dios de que eso cambió y ahora pues estamos haciendo este esfuerzo por compartir la palabra de Dios con ustedes, y sabemos que ustedes también están haciendo un esfuerzo porque tienen obligaciones, tienen cosas que hacer, y a todos nos gustaría estar en otra cosa, pero hemos escogido estudiar una hora, media hora, una hora, no sé. Este programa dura aproximadamente una hora, pero vamos a quitar esto para que corregir el volumen. Pero yo sé que si usted no tiene la hora para quedarse con nosotros, usted se queda el tiempo que puede. De todas maneras, el video queda grabado y usted puede seguir viéndolo en otro momento. Tenemos un canal que no vamos a transmitir hoy en ese canal porque se nos parece que también nos los suspendieron, y hemos hecho 3 programas y no tienen ni una sola visita de los 3 programas. Estamos revisando qué es lo que está pasando con ese canal en YouTube. Bueno, amigos, déjenme saludar aquí, déjenme saludar al primero que llegó, que es Liliana Embarcadero. Gracias, saludos. Sí, claro que saludo, dice Liliana, que si no saludo, sí. Dice que soy Iker.
Diego. Hola Diego, hacía rato que no te veía, tienes 8 años, ¿verdad Diego? Diego, 8 años. Saludos, Diego. También está Ángel Méndez. Ángel, dime de dónde me escribes. Creo que Diego es de Salvador. Acá tengo a Pocopelo. Pocopelo Canal. Hola Pocopelo, ¿cómo estás? Estos nombrecitos que ustedes tienen son interesantes. Diego, gracias Diego. Diego Liliana Embarcadero, gracias. Hay otros que no han puesto su nombre, pero ya tenemos 4 me gusta, más 3 son 7 me gustas. Es la suma de los dos. Vamos entonces a revisar que el audio está llegando bien, porque esa es la otra. Necesitamos tener claro que el audio está llegando bien. Y vamos a ver cómo está la transmisión para Instagram, ya que en este otro canal parece que tenemos también estamos sancionados. Nos sancionaron en TikTok, nos sancionaron en YouTube, y yo no sé, nos sancionan por hablar de la palabra de Dios. Yo no sé cómo a otros no los sancionan por hablar de cosas feas, pero a nosotros nos sancionan por hablar de la palabra de Dios. Ok, bueno, entonces vamos con el video que tenemos para hoy. Escuchemos el video. Recuerden que la primera media hora es la Biblia del día y la segunda es vida con objetivo. Vamos a acercar esto un poquito más. Allí, no se vayan, miren el video, que el video fue preparado con mucho amor. Bien, ahí está el video. El Ministerio Conéctate Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo, la serie Feliz para Siempre, en el segmento La Biblia al Día. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan, capítulo 5, versículo 39. Escuchemos el capítulo de hoy. La serie Feliz para Siempre es una producción del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU del hermano José Moreno y su equipo. Para seminarios y conferencias solicite una cita en los comentarios. Con gusto lo agendamos de manera gratuita. Bendiciones. Correo electrónico. En pantalla. conectatejm@gmail.com. Primera de Corintios 1, enriquecidos en todo. La semana pasada asistimos a un taller de cocina. Fue estupendo. Aprendimos a hacer pasta desde cero. También aprendimos a hacer pan y carne vegetariana de cereales. Nos hemos dado cuenta de que para hacer pan hay que utilizar trigo enriquecido. ¿Qué significa enriquecido? Según el diccionario Merriam-Webster, enriquecido significa hacer rico o más rico, especialmente mediante la adición o el aumento de alguna cualidad, atributo o ingrediente deseable, traducido al español. Cuando leímos la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 5, empezamos a reflexionar sobre cómo podemos enriquecernos en todo. Leeremos los versículos 4 a 6 para conocer el contexto. Gracias doy a mi Dios siempre en cuanto a ustedes por la gracia de Dios que les fue concedida en Cristo Jesús, porque en todo han sido enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. ¿Cómo hemos sido enriquecidos por nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Bueno, somos más ricos de lo que pensamos. La situación aquí es que cuando pensamos en riquezas, pensamos en cosas materiales. Pero cada uno de nosotros que hemos rendido nuestras vidas a Jesús hemos sido enriquecidos con tantas cosas intangibles que eventualmente se convierten en tangibles que las pasamos por alto. Comenzaremos la lista de todas las cosas con las que hemos sido enriquecidos, atributos o cualidades deseables que nos han sido dadas o añadidas que nos hacen más ricos de lo que pensamos. Atributos dados a nosotros por Jesucristo que nos han enriquecido. Atributo número 1, llamados a ser santos.
cuando el apóstol Pablo afirma que somos llamados a ser santos, 1 Corintios 1, versículo 2, podemos estar pensando en los santos que han sido canonizados. Pero el apóstol Pablo no está esperando que muramos para ser canonizados como santos. Según la Biblia, un santo es una persona apartada para los fines de Dios. El término santo aparece 67 veces en el Nuevo Testamento y se utiliza para describir a todos los seguidores de Jesús. La Biblia dice que ser santo es un don de Dios, y que significa ser santo, especial, unido a Cristo y rumbo al cielo. La Biblia desafía a los cristianos a vivir a la altura de su condición de santos mediante. Se nos coló unos pajaritos allí. En este video se nos coló unos pajaritos. Así que vamos a tener que dejar el video para la próxima sesión. Y vamos con el segundo tema, que es vidas con objetivo. Ok. En nuestro segundo tema, vidas con objetivos, vamos a estudiar hoy. Vamos a estudiar la Reforma en Francia. Vamos a estudiar la Reforma en Francia. ¿Qué nos dice la Reforma en Francia? Déjeme ver si puedo colocar este video para ver si no tiene el problema que tenía el otro. Reforma en Francia. Este dura 7 minutos. Sí, vamos con este. ¿Es posible disfrutar desde ya Vamos a ver el triunfo del bien en nuestras vidas? Sí, es posible. El conflicto de los siglos nos da las claves, basándose, vamos a ver, como no podría ser de otra manera, en la en infalible palabra de Dios. Hay libros que cambian nuestra visión del pasado, del presente y del futuro, impactando para bien nuestra manera de entender y vivir la vida. Vidas con objetivo. Se presenta el conflicto de los siglos para hoy. Escuchemos. La serie Feliz para Siempre es una producción del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU del hermano José Moreno y su equipo. Para seminarios y conferencias solicite una cita en los comentarios. Con gusto lo agendamos de manera gratuita. Bendiciones. Correo electrónico. En pantalla. conectatejm@gmail.com. Oración inicial. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo de estudio. Te pedimos que abras nuestro entendimiento para poder aprender de la historia de la Reforma, que podamos ver cómo tú has guiado a tus siervos a través de las dificultades y cómo hoy en día podemos seguir tu luz a pesar de los desafíos que enfrentamos. Abre nuestros corazones para ser instrumentos de tu verdad y tu luz. En el nombre de Jesús, amén. Vidas con objetivos para hoy. Método Rapid Pickup, aplicado al tema La Reforma Francia. Resumen. El capítulo describe cómo, después de los avances iniciales de la Reforma en Alemania, el protestantismo se vio amenazado por divisiones internas y ataques externos. A pesar de la traición, persecuciones y derrotas en batallas, la fe protestante continuó expandiéndose, lo que llevó a una derrota de los enemigos de la Reforma. El emperador Carlos V, al tratar de aniquilar la Reforma, se vio derrotado por un poder mayor, la voluntad de Dios. Finalmente el emperador, agotado por su lucha, abdicó y se retiró, reconociendo que sus esfuerzos habían sido en vano. Análisis del texto. Este fragmento muestra cómo el poder humano
puede verse limitado frente a la voluntad de Dios. A pesar de las victorias temporales de los enemigos de la Reforma, el avance del protestantismo era inevitable, pues estaba bajo la protección divina. El conflicto también resalta la lucha interna dentro del protestantismo, que afectó su unidad, pero a pesar de los desafíos, la luz de la Reforma siguió expandiéndose. Paralelismo con las Escrituras. Este evento de la Reforma puede ser comparado con las luchas descritas en la Biblia. En Apocalipsis 2:17 se menciona cómo el dragón, símbolo del mal, se enfurece contra la iglesia y hace guerra contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Al igual que en la Reforma, a lo largo de la historia, los enemigos de la verdad han tratado de apagar la luz del Evangelio, pero la fe verdadera siempre prevalecerá. Y interpretación principal del tema de estudio. La interpretación principal es que, a pesar de las fuerzas opuestas, la voluntad de Dios prevalecerá. La Reforma, aunque enfrentó persecuciones y divisiones, siguió adelante porque estaba bajo el propósito divino. La luz que comenzó en los días de la Reforma se sigue expandiendo hoy, a pesar de los desafíos que enfrenta la Iglesia. Preguntas de reflexión. 1. ¿Cómo podemos mantenernos firmes en nuestra fe cuando enfrentamos oposición o divisiones internas? ¿Qué lecciones podemos aprender del retiro de Carlos Petto sobre la soberanía de Dios en nuestros propios conflictos? 3. ¿De qué manera podemos ser instrumentos de esa luz que, aunque intenten apagar, sigue brillando? Enseñanzas o lecciones extraídas. La lucha de la Reforma muestra que no importa cuán fuerte sea la oposición, la voluntad de Dios prevalecerá. Esto nos enseña a confiar en su soberanía. 2. La unidad dentro de la Iglesia es vital, ya que las divisiones internas debilitan la causa. 3. Aunque los creyentes enfrentan sufrimientos, la luz del Evangelio nunca se apaga. Siempre habrá un remanente fiel que llevará adelante la verdad. Conclusión. La Reforma en Francia, al igual que en otras partes, siempre habrá un remanente nos demuestra que llevará adelante humanos por detener el avance de la verdad. La Reforma en Francia, al igual que en otras partes, siempre habrá un remanente nos demuestra que llevará adelante humanos por detener el avance de la verdad. Siempre habrá un remanente de Dios se cumplirá. Debemos tener el avance de la verdad. Siempre habrá un remanente de la soberanía de Dios. Debemos tener la verdad, siempre habrá unos remanentes de la soberanía de Dios. En tiempos de desafío, la verdad, siempre habrá unos remanentes de la soberanía de Dios. En tiempos de desafío, la verdad, siempre habrá unos remanentes de Dios. Los el mundo traten de silenciar la voz del protestantismo y la verdad bíblica. La palabra de Dios nunca regresará vacía. A nivel personal, debemos fortalecer nuestra relación con Dios para ser instrumentos de su luz. Llevando el Evangelio a todas las naciones, sin importar la oposición. Para profundizar en este pasaje, podemos leer más sobre las luchas internas que enfrentaron los reformadores y cómo el Espíritu Santo actuó para guiar y proteger el avance de la Reforma. Los escritos de Elena G. de White nos ofrecen una visión profunda de cómo las dificultades de la Reforma son paralelas a los desafíos de la Iglesia moderna, y cómo podemos aprender de la fidelidad de aquellos que, a pesar de las adversidades, mantuvieron su testimonio hasta el final. Oración final, Padre Celestial. Te agradecemos por tu fidelidad a lo largo de la historia y por mostrarnos cómo tu voluntad siempre prevalece. Gracias por habernos mostrado en el ejemplo de la Reforma que, aunque enfrentemos oposición, tú estás con nosotros. Te pedimos que nos fortalezcas en nuestra fe y que podamos seguir siendo un testimonio de tu luz en el mundo. En el nombre de Jesús, amén. La serie Feliz para Siempre es una producción del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU del hermano José Moreno y su equipo. Para seminarios y conferencias solicite una cita en los comentarios. Con gusto lo agendamos de manera gratuita. Bendiciones. Correo electrónico. En pantalla. conectatejm@gmail.com
La Reforma empezó fuerte. En Alemania, la gente abrazó la fe protestante. Se extendió rápidamente, desafiando el viejo orden. Francia observaba con una mezcla de curiosidad y miedo. ¿Echaría raíces esta nueva fe también allí? Francia tenía sus propios reformadores, hombres y mujeres hambrientos de la verdad. Vieron la corrupción en la Iglesia. Anhelaban una fe basada en las Escrituras, no en la tradición. Estos primeros protestantes enfrentaron una batalla cuesta arriba. La monarquía francesa, estrechamente vinculada a la Iglesia romana, los veía como una amenaza. La protesta en Espira en 1529 fue un momento crucial. Los príncipes alemanes, apoyando la Reforma, protestaron contra los esfuerzos por reprimirla. Este acto de desafío resonó en Francia, animando a los protestantes franceses. La Confesión de Augsburgo, presentada ese mismo año, definió aún más las creencias protestantes. Ofreció una clara alternativa al dogma católico. Este documento se convirtió en un punto de encuentro para los protestantes de toda Europa, incluyendo Francia. La monarquía francesa, sintiéndose amenazada, respondió con fuerza. Comenzó la persecución dirigida a aquellos que se atrevían a desafiar a la Iglesia establecida. Los protestantes fueron multados, encarcelados, incluso asesinados por sus creencias. Sin embargo, su fe solo se fortaleció. Muchos huyeron de sus hogares buscando refugio en bastiones protestantes como Ginebra. Llevaron su fe con ellos, extendiéndola a nuevas tierras. Los que se quedaron enfrentaron un peligro constante. Celebraban reuniones secretas, adorando en voz baja, siempre en guardia. A pesar de los riesgos, el movimiento protestante ganó impulso. La gente se sintió atraída por su mensaje de salvación por gracia, no por obras. Vieron el coraje de aquellos que se mantuvieron firmes en sus creencias, incluso frente a la muerte. Esta fe inquebrantable, forjada en los fuegos de la persecución, demostró ser una fuerza poderosa. Tristemente, el movimiento protestante no fue inmune a las divisiones internas. Surgieron desacuerdos, debilitando su frente unido. La intriga política complicó aún más las cosas. Nobles poderosos, buscando ganancias personales, explotaron estas divisiones. Algunos incluso traicionaron a sus hermanos protestantes, poniéndose del lado de la corona católica por conveniencia política. Esta traición llevó a la captura de líderes protestantes claves. Su encarcelamiento fue un duro golpe, silenciando poderosas voces a favor de la Reforma. El movimiento, aparentemente al borde del triunfo, de repente estaba luchando por la supervivencia. Sin embargo, incluso en estos tiempos oscuros, el espíritu de la Reforma se negó a morir. La fe, nutrida en secreto, continuó extendiéndose. La gente susurraba sobre la esperanza de un futuro donde pudieran adorar libremente. Los sacrificios de los encarcelados y de aquellos que habían dado sus vidas alimentaron su determinación. La sangre de los mártires, como dice el dicho, se convirtió en la semilla de la Iglesia. El emperador Carlos V, un católico acérrimo, vio la Reforma como una amenaza a su autoridad. Echó todo su considerable poder al esfuerzo por reprimirla, tanto en Francia como en toda Europa. Libró guerras e impuso duros edictos, decidido a aplastar el movimiento protestante. Sin embargo, sus esfuerzos finalmente resultaron inútiles. Cuanto más intentaba reprimir la Reforma, más fuerte se hacía. Su sueño de un imperio cristiano unificado bajo su gobierno, con el Papa a la cabeza espiritual, se desmoronó. Las semillas de la libertad religiosa, sembradas por los reformadores, habían echado raíces demasiado profundas para ser erradicadas. Agotado y desilusionado, Carlos V finalmente abdicó en 1556. Su fracaso en sofocar la Reforma marcó un punto de inflexión en la historia. Demostró que la fuerza no podía extinguir el deseo humano de libertad religiosa. Mientras que Francia continuaría lidiando con el conflicto religioso durante los años venideros, la abdicación de Carlos V señaló la victoria final de los principios de la Reforma. La idea de la libertad de conciencia, tan valientemente defendida por los primeros protestantes, se había arraigado, cambiando para siempre el panorama religioso de Europa. Mientras que Francia continuaría lidiando con el conflicto religioso durante los años venideros, la abdicación de Carlos V señaló la victoria final de los principios de la Reforma. La idea de la libertad de conciencia, tan valientemente defendida por los primeros protestantes, se había arraigado,
cambiando para siempre el panorama religioso de Europa. Saludos, profe. Soy el hermano José del Ministerio Conéctate a Jesús. Hoy queremos analizar la reforma en Francia. La queremos analizar en 5 párrafos. Los 5 primeros párrafos del capítulo que le hemos entregado, capítulo 12 creo que es. Vamos a manejar los 5 primeros párrafos y vamos a presentar el análisis de cada uno de estos párrafos. Voy con el primer párrafo. El primer párrafo comienza diciendo capítulo 12, la reforma en Francia. Empieza con la primera oración, alta protesta de Spira y la confesión de Habsburgo, que marcaron el triunfo de la reforma en Alemania, y termina con sus propósitos fallaron y en prematura vejez, sintiéndose agotado por tan larga lucha, abdicó el trono y se encerró en un claustro. Vamos a analizar este primer capítulo y en la sección vespertina analizaremos los otros 4. Adelante, profe. Vamos con el análisis de este primer párrafo. Claro, hermano José. Vamos a analizar el primer párrafo del capítulo 12 del conflicto de los siglos, titulado La Reforma en Francia. Aquí te proporciono un análisis detallado. Análisis del primer párrafo. Texto. El primer párrafo comienza con una referencia a las altas protestas de Spira y la confesión de Augsburgo, que marcaron el triunfo de la reforma en Alemania, y termina con la afirmación de que los propósitos fallaron, llevando Estamos esperando el análisis del profe. Hoy les voy a poner la pantalla con lo que el profe va escribiendo para que puedan seguir la lectura. Déjenme cambiar esta cámara para acá para que no tenga el desfase. Acá ya ustedes pueden ver, seguir la lectura sin el desfase. Está allí y está acá. Vamos a acercarla. Ajá. Allí pueden seguir la lectura sin el desfase. El profe está analizando el primer párrafo de la reforma en Francia. Una vez que tenga el análisis completo, nos va a dar la señal para que lo pongamos al aire.
Tranquilos, no se preocupen que eso tarda un poquito. Hay un delay, un poquito prolongado, pero es porque el profe está pensando. Recuerden que este es el maratón bíblico, 180 años conectados a Jesús. ¿Cómo lograrlo? No es nada fácil. Les garantizo, les aseguro que no ha sido nada fácil para la iglesia. No ha sido absolutamente nada fácil trabajar estos 180 años en la obra, pero tenemos el respaldo de nuestro Señor Jesucristo y la compañía del Espíritu Santo, que ha estado luchando con nosotros todos los días para que nos mantengamos conectados a Jesús. Bien, déjenme ver. Disculpen, no encendí mi cámara. Aquí estoy, ya me pueden ver. Bien, estamos esperando que el profe nos dé la señal de que ya está listo. Yo creo que ya está listo, solo que Claro, hermano José. Vamos a analizar el primer párrafo del capítulo 12 del Conflicto de los Siglos, titulado La Reforma en Francia. Aquí te proporciono un análisis detallado. Análisis del primer párrafo. Texto. El primer párrafo comienza con una referencia a las altas protestas de Spira y la Confesión de Augsburgo, que marcaron el triunfo de la Reforma en Alemania, y termina con la afirmación de que los propósitos fallaron, llevando a Carlos Pieper a abdicar el trono y encerrarse en un claustro debido a la presión de la guerra religiosa y el conflicto que lo agotaron. Contexto histórico. Las altas protestas de Spira, 1529, fue un acontecimiento clave en la historia de la Reforma. Los príncipes alemanes se opusieron al edicto de la Dieta de Spira, que intentaba suprimir el avance del protestantismo. Esta protesta fue crucial para dar visibilidad a los reformadores, y aunque no logró suprimir la persecución, se convirtió en un símbolo de resistencia. La Confesión de Augsburgo. Este documento, escrito por Felipe Melanchthon bajo la dirección de Martín Lutero, fue la declaración oficial de las creencias de los reformadores. La confesión es considerada el fundamento teológico